Bien, ¿cómo están, estimados alumnos? Bien, vamos a continuar con un tema muy importante, el tema del comportamiento del consumidor. Bien, es un tema de mucha relevancia, de lo que se estudia dentro de la asignatura de microeconomía. Esa teoría del comportamiento del consumidor es que vemos día a día, ¿no? Y nosotros mismos, de qué forma nosotros nos comportamos antes quizás de tomar la decisión de compra, durante el proceso de compra, antes del proceso de compra, inclusive antes de ir a hacer compras, eh, tomamos diversos factores, ¿no? Entonces, para ello, acá tenemos, ¿no? Porque es importante estudiar el comportamiento, ¿no? Comportamiento. Bueno, en el Perú durante un periodo, por ejemplo, cada peruano tomó 46 litros de refresco y 110 litros de bebidas alcohólicas, de los cuales 106 fueron cerveza. Es importante analizar por qué estos resultados, ¿no? Bueno, es un caso en el cual llama la atención también, ¿no? La parte numérica de los resultados que pueden variar durante un periodo determinado. Y el otro punto, por ejemplo, en la parte inferior, el siguiente punto dice, cada peruano consumió 27 kilos de azúcar, y luego caso de pollos, luego de quesos, de cambur, ¿no? O de arroz y pasta, ¿no? Son pasta, se refiere a la pasta son fideos, ¿no? No hay que ser otro tipo. Bien. Y para ello, nosotros vamos a utilizar la teoría del comportamiento del consumidor, ¿no? El comportamiento del consumidor es resumido en la curva de la demanda ordinaria. Si nosotros vemos la demanda, o la curva de demanda, que hemos considerado como la ley de la demanda, ¿sí? Entonces vemos un tema muy relevante, ¿no? Bien, estábamos viendo el tema el tema de la demanda ordinaria. Entonces, cuando las personas hablamos de la curva de la demanda o la ley de la demanda, trazábamos, ¿no? La curva de demanda-precio con la cantidad, pero es decir, ahí lo que vemos simplemente es la relación del precio con la cantidad. Pero de atrás de eso, hay otras cosas más. Pero alguien podría decir, profesor, si usted hace una línea, ¿no? De la curva de la demanda, ahí yo veo de atrás está la pizarra. Cuando yo hablo de atrás se refiere otros factores, ¿no? Que son algo abstracto que nosotros no vemos. Por ejemplo, acá lo que vamos a ver es comportamiento y de atrás está, por ejemplo, a través de 3 etapas: preferencias, restricciones y decisiones. Entonces, las preferencias significa que antes de adquirir un bien, tengo que tener una preferencia por ella. Tengo que querer, por ejemplo, prefiero un auto, prefiero una vivienda, prefiero un pantalón, prefiero un teléfono, un celular, una preferencia. Dentro de los alimentos igual podría tener una preferencia en particular a otro. Alimentos en cantidades, prefiero algo. Pero también lo otro que le va acompañando es otro factor. ¿Cuál es la restricción? O sea, significa, yo puedo tener muchas preferencias, pero también tiene que estar relacionado a las preferencias, a la restricción. La restricción se refiere a la capacidad económica. O sea, en todo caso, la capacidad de dinero que yo tenga para destinar a esa preferencia. Porque yo puedo querer muchas cosas, pero la capacidad adquisitiva, o en todo caso, la capacidad de dinero o recurso que yo pueda tener, quizás no alcanza, o quizás lo supera. Entonces, estamos hablando de una restricción. Una vez que tengo las dos cualidades, tomo una decisión de elegir un bien o un servicio de acuerdo a mi restricción. ¿Sí? El otro es la teoría del comportamiento. ¿Por qué los individuos demandan bienes, no? Entonces,
si las personas demandan bienes, es porque quieren satisfacer sus utilidades, sus grados, es decir, que al consumir un determinado bien, quiere tener una satisfacción, satisfacer sus necesidades. Entonces, a eso se refiere. Si las personas adquieren un bien determinado, es porque quieren satisfacer sus necesidades. ¿Bien? Y eso llama, esa satisfacción de sus necesidades, nosotros vamos a utilizar con el término de la utilidad. Para nosotros, entonces, la utilidad no va a ser desde la perspectiva como para las empresas, ¿no? La utilidad es ingreso menos gastos, ¿no? Que utilizan en todos los ingresos menos todos los gastos, utilizan la utilidad. No, nosotros vamos a utilizar la utilidad desde el punto de vista del consumidor, la utilidad que viene a ser el grado de satisfacción que obtiene un consumidor de haber consumido o haber adquirido un bien o un servicio. Pero para seguir trabajando esto acá, nos tenemos que basar en ciertos supuestos de modelos que explican la conducta del consumidor. Entonces vamos a trabajarlo con el tema del el consumidor es maximizador de su utilidad. Siempre todas las personas, o en todo caso, si hablamos del consumidor, siempre vamos a buscar de que adquirir un bien donde que nos genere el mayor grado de satisfacción. Es como una empresa igual, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de utilidad de la perspectiva económica, ¿no? De dinero, donde que le genere mayores beneficios. Entonces, por lo tanto, la demanda es aquellos bienes que permiten alcanzar la máxima utilidad o la satisfacción. Básicamente es eso. Entonces, ¿cuándo hacemos la máxima utilidad? Donde nosotros llegue su tope máximo, nuestro grado de utilidad. Es decir, cuando, en términos más en cuando estemos satisfechos. Cuando nosotros estamos satisfechos, ahí es la máxima utilidad. Porque si seguimos consumiendo, va a llegar un momento donde que en vez de que nos genere satisfacción, nos va a generar malestar. Y cuando se genera malestar, ya no estamos teniendo utilidades positivas, crecientes, sino decrecientes. Para ello, la teoría del consumidor es posible medir las utilidades derivadas del consumo de un bien en dos términos: utilidad cardinal, utilidad ordinal. En caso de las teorías que responden a la utilidad cardinal, sí es posible medir a través de una utilidad denominada útil, que es grado de satisfacción de determinado bien. Es decir, yo voy consumiendo una determinada cantidad, por ejemplo, consumo una galleta, ya como la siguiente, porque no estoy satisfecho, llega un momento, y sigo consumiendo, voy a llegar a un momento donde que ya, digo, ya no más galletas, porque sigo consumiendo me puede generar malestar, ¿correcto? Pero cuando nosotros hablamos de utilidad ordinal, dicen, no es posible medirlo, en este caso, lo importante es ordenar los niveles de utilidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de la utilidad ordinal, es que nosotros vamos a tener ya más de un bien, empezamos a ordenar. Inclusive, vamos a tener la sexta de bienes. ¿Y qué quiere decir sexta de bienes? Es como que usted podría decir hamburguesas y café, o hamburguesa con gaseosa. Usted ya va midiendo cuál de ellos me da la utilidad mayor. Inclusive, también tenemos que ver también un poco las restricciones, que vamos a ver más adelante, el transcurso de las sesiones que vamos desarrollando, pero es un tema netamente muy relevante tomar en cuenta estos puntos. Acá tenemos la utilidad cardinal que vamos a trabajar primero. Tenemos de adquirir un determinado de un bien, en este caso, auto. Te da una utilidad, ¿no? De 1000, de 1500, de 10.000. ¿No? Y va a depender mucho. Quizás a alguien le da mayor utilidad el vehículo que está en medio, y otro quizás le da mayor utilidad el siguiente vehículo, dependiendo de las condiciones. ¿Sí? Y teniendo en cuenta, ojo, el otro punto es el recurso que uno tenga. Entonces, tres conceptos importantes. Tenemos primero, la utilidad total es la satisfacción total derivada del consumo de N mercancías, puede ser bienes o servicios, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta eso ahí. La utilidad total es el grado de satisfacción total, o sea, la máxima satisfacción que uno va teniendo haber adquirido un bien o un servicio. ¿Okay?
Acá tenemos la utilidad marginal, es la variación de la utilidad total al consumir una unidad adicional, ¿no? Que para ello utilizamos las derivadas. Entonces, si tuviéramos ecuaciones, pero no necesariamente podemos tener ecuaciones, podemos tener una tabla de utilidades. Esa utilidad que nosotros ponemos es una utilidad abstracta. ¿Por qué? Porque esa utilidad va a depender mucho de cada persona, de cuánto la asigne, de haber consumido un bien, una utilidad. Es un ejemplo muy sencillo. Tengo la persona A y la persona B. A, por ejemplo, tiene mucha sed y le doy un vaso de agua. Entonces yo le digo, a ver, valora de 1 hasta 20, ¿cuánto es? Y supuestamente, lo más probable, el primer vaso le va a dar un valor de 18 o 19 o 20. Pero tengo otra persona B, que no tiene sed, pero también le doy un vaso de agua. Pero como que no le va a dar un valor, un grado de satisfacción igual que A. Entonces es algo subjetivo que se le asigna. Esa utilidad es algo subjetivo, no es subjetivo. Entonces hay que tener claro eso. Entonces la utilidad, luego vamos a ver la utilidad marginal decreciente. Significa a medida que nosotros vamos consumiendo un determinado bien, la utilidad es adicional, o lo que me va generando adicional, me va a disminuir. En términos concretos, el primer vaso que toma te va a dar un grado de utilidad mayor. El siguiente vaso, como le va saciando la sed, va a llegar un momento donde que ya no va a querer tomar los siguientes vasos y va a decir ya no. Y si sigues dándole, empieza a generarle malestar en vez de que le genere utilidad, o decir, bienestar. Y eso es lo que nosotros observamos en la siguiente tabla. Tenemos, si no consume nada, utilidad 0. Si consume 1, tiene una utilidad de 50. Es un supuesto que se le asigna abstracto. ¿Bien? Y luego tenemos, si ya consume 2 unidades en el siguiente, ¿cuánto de utilidad en total? O sea, agregando con el anterior. Entonces, el total de utilidad que le va asignando a eso, consumir 2, 75. De la misma forma, si consume 3, 3 significa que añadiéndolos todo acumulado, ¿no? Y luego, en cuarta unidad, significa que ya no le va generando utilidad, y quinta empieza a disminuir. Luego tenemos al costado la utilidad marginal. La utilidad marginal es la variación que vemos en la parte superior, variación de la utilidad total entre la variación de un bien. Entonces, ¿cuánto es la variación de la utilidad? 50, de 0 a 50, ¿variación cuánto es? Variación es 50. Entre variación de 0 a 1, 1, 50 entre 1, 50. El siguiente, variación de 75 a 25, 75 a 50, 25. Variación del otro entre 2 menos 1, 1. Entonces 75 menos, acá hace 25 entre 1, 25. De la misma forma el otro, sería 5, ¿no? Acá diferencia 2, 3, 1, 5 entre 1, 5. ¿No? Igual acá tenemos 0. ¿Qué es lo que observamos ahí? De que las personas siempre hacemos de que consumimos una determinada bien, llega un momento, vamos consumiendo, y seguimos consumiendo, y llega un techo, significa lo máximo grado de satisfacción, y seguimos consumiendo, nos va a generar malestar. Bien, básicamente es eso. Es un tema de suma importancia que necesitamos hacer, lógicamente, más ejercicio dentro del horario de clases, lo vamos a desarrollar. Bien. Y acá tenemos un ejemplito, ¿no? Para que puedan desarrollar ustedes mismos, ¿no? Tenemos una cierta cantidad, ¿no? De cantidad de bienes, y pueden calcular en este caso las utilidades marginales, ¿no? Y también podemos hacer la gráfica de ello, ¿no? Bien, eso es todo. Hasta la próxima oportunidad, y vamos a seguir trabajando de más temas de mucha relevancia, y nos vemos.